está. Sony 5 seguramente se seguirá ingresando gente, conectando gente, pero si a ti te parece, ya te doy la palabra y como anfitriona, pues la tertulia tuya. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, y bueno, pues enhorabuena por esta magnífica idea de organizar los cafés. Para nosotros, para Pablo Torrejón, que me acompaña hoy, y para mí, pues la verdad que es una grandísima satisfacción que cuentes con nosotros. Pablo Torrejón, bueno, pues además es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Es un experto en gestión aeronáutica y bueno, pues es miembro de nuestra Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial. Y bueno, pues yo soy presidenta de la asociación. eh, También soy doctora en Derecho y especialista en Derecho Espacial. Eh, Ha sido una invitación magnífica, Miguel, como hemos estado hablando al principio, pero claro, digo, es un reto acoplar el espacio ultraterrestre a todo el tema de hidroaviación, pero bueno, intentaremos pues hacerlo lo mejor posible. Y bueno, pues si queréis damos comienzo a esta charla, ¿no? Bueno, en principio la hemos denominado naturaleza, no, perdón, espérate, este es el primer bloque, infraestructuras del aire y del espacio en la nueva era del transporte, porque al principio pues vamos a ver unos determinados aspectos introductorios para luego ya centrarnos un poco en lo que son más bien las infraestructuras, ¿no? Por tanto, pues el primer bloque es para analizar la naturaleza jurídica del hidroavión como aeronave y si es aeronave, que ahora nos lo dirá Pablo, y en segundo lugar la diferencia que hay con el objeto espacial, ¿no? Por tanto, pues Pablo, te doy la palabra y cuéntanos efectivamente si el hidroavión es una aeronave o qué es. ¿O qué es? ¿O qué es? Muchas gracias, Elisa. Un saludo muy cordial a Miguel y a todos los compañeros y amigos presentes. Pues en efecto, el hidroavión claramente su naturaleza jurídica es la de ser considerado como una aeronave. Es importante esta distinción porque a todos los efectos que pueden venir asociados diferencia mucho de lo que es otro tipo de artefactos o mecanismos. Ya en el Convenio de Chicago, en el 1944, queda definida como aeronave toda máquina, es decir, cualquier artefacto construido por el ser humano que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire distintas a las reacciones que tiene cuando está operando en superficie. Desde luego, el vehículo, en este caso la aeronave, el hidroavión, debe poder mantenerse en vuelo a una determinada altitud. En el caso de la navegación aérea, para la parte civil se consideran hasta los 13 kilómetros de altura y para la aviación militar hasta los 25. Ese comportamiento, desde luego, es diferente en tierra que en el aire. Y estamos hablando aquí de que quedan excluidos los vehículos que flotan. Aquí estarían considerados los globos aerostáticos. Por lo tanto, como aeronave vamos a tener a los aviones, avionetas, helicópteros, autogiros, por supuesto el hidroavión. Y últimamente ya en una etapa más presente, más moderna, a una especie de drones, los eVTOL, que bueno, que es el siguiente paso, y de hecho va a ser también referente porque nos llevan quizá un año de ventaja con los libros blancos, pero la movilidad aérea urbana y los vertipuertos con los eVTOL, pues puede ser que sea algo innovador que lo que haga es resucitar herramientas importantes para recuperar lo que ya ha sido y sigue siendo, pero con gran fuerza para implantarse, como es el caso del hidroavión. Por lo tanto, en efecto, el hidroavión, Elisa, es una aeronave. Mm, Efectivamente. Bueno, en la parte del derecho espacial, bueno, pues contamos con la definición de objeto espacial, ¿no? El objeto espacial que, bueno, está regularmente definido en los convenios, sobre todo en el de la responsabilidad y el registro, que tampoco os voy a aturdir con fechas ni nada más, porque esto ya es un poco, se aparta un poco de lo aeronáutico, pero sí que nos van a decir los convenios que denotará también las partes componentes de un objeto espacial y el vehículo propulsor. Por tanto, el objeto espacial también va a incluir, se va a considerar el vehículo que lo propulsa, ¿eh? Es decir, el cohete o
el avión espacial si se utiliza para espacio o lo que sea, ¿no? Por tanto, ¿dónde va a operar? Pues va a operar en el espacio ultraterrestre. El espacio ultraterrestre y más allá, o sea, ya lo que son cuerpos celestes, ¿no? Si tuviéramos un ejemplo práctico de que hubiera un planeta que tuviera agua, por ponernos en un supuestísimo caso, y que pudiéramos hacer un hidroavión espacial, ¿eh? Ese hidroavión no sería aeronave, sería un vehículo o un objeto espacial. Por tanto, quedaría sometidas a las reglas y a los convenios del derecho espacial, nunca aeronáutico. ¿Por qué? Porque la rama aeronáutica no va a pasar de los 100 kilómetros de altitud. ¿eh? Y el espacio ultraterrestre sí. Dices, bueno, ¿hay una frontera definida entre espacio aéreo y espacio ultraterrestre? Pues vamos a ver, formalmente muy poquitos estados han delimitado su frontera entre espacio aéreo y espacio ultraterrestre, porque esto corresponde a cada estado. Entonces, hay algunos que sí que lo han hecho a 100 kilómetros de altitud, porque es lo que se entiende a nivel internacional desde que de todo esto se empezó a hablar en Naciones Unidas, pues dijeron, bueno, pues entre 80 y 100 es donde debería de ponerse esa delimitación. Entonces, ha habido estados que sí, Emiratos Árabes, por ejemplo, ha puesto una cota más bajita, ha puesto los 80 kilómetros de altitud, que claro, eso que te indica que tu soberanía nacional ya la estás poniendo solo a 80, porque más allá ya tú no tienes soberanía, en el espacio no se tiene soberanía. ¿eh? Por tanto, esa es una cuestión interesante. ¿Dónde van a operar? Bueno, pues normalmente a partir de los 100. También tenemos un concepto de vuelo suborbital. Vuelo suborbital es aquel que o no llega a los 100 o que sobrepasa los 100 pero vuelve, digamos, rápidamente, entre comillas, sin dar una vuelta alrededor de la Tierra. A eso también se le va a llamar vuelo suborbital. Bien, pasamos al tema de soberanía y responsabilidad en ambos espacios. Entonces, Pablo, cuéntanos el Estado español, si ejerce y dónde su soberanía, su jurisdicción y la responsabilidad internacional que tendría. Gracias, Elisa. El Estado español, por supuesto, tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo que se sitúa encima de su territorio, así como las aguas territoriales. Por lo tanto, ahí es pleno derecho el que tiene. No obstante, en navegación aérea este espacio se extiende más allá y hay sectores que se reparten de forma acordada entre todos los países para dar servicios de navegación aérea. En el caso español, pues bueno, el perímetro que hay alrededor de Canarias o por ejemplo un brazo que sale por encima de Portugal en Galicia hacia el Atlántico, nos está llevando bastante más allá de lo que son nuestras aguas territoriales y nuestra superficie territorial. Pero ciertamente todo lo que está encima, desde luego, de aguas y de territoriales y de superficie, por supuesto que el Estado español tiene plena soberanía y de forma exclusiva. En este caso, además, se añaden otras cuestiones, y es que España ejerce su jurisdicción en el caso del registro de aeronaves que se matriculan, hasta tal punto de que la propia Constitución española del 78, en el artículo 149, se recoge que el Estado español tiene plena potestad a este respecto, no pudiendo incluso ni transferirlo a las comunidades autónomas, como es el caso del espacio aéreo, como es el caso de los aeropuertos declarados de interés general, que son competencia también estatal, y el propio registro de aeronaves, que en este caso lo lleva la Autoridad Aeronáutica Española Ejecutiva, que es la AESA. Y después también pues existen unas responsabilidades derivadas para cuestiones internacionales, y es que por los daños que se puedan causar tanto en ese territorio español como aeronaves españolas fuera, pues lógicamente el explotador, el operador aéreo tiene que tener los correspondientes seguros para salvaguardar los daños que pueda causar. Aquí hay una cosa que me gusta generalmente contar en clase, y es que tenemos por fortuna en España una cuestión que se nos ha olvidado, y es que el espacio aéreo se permite al uso civil en tiempo de paz.
Esto los ucranianos, por desgracia para ellos, lo tienen muy claro de que no se puede utilizar siempre el espacio aéreo. ¿Qué ocurre? Que ciertamente cuando estamos dejando como autoridad, en este caso estatal, que un avión que va, por ejemplo, desde Roma hasta Nueva York, que no va a tocar tierra en España, pase por encima de España, estamos poniendo en riesgo la cabeza y los bienes de nuestros conciudadanos. Evidentemente, los vuelos que son de carácter doméstico o de entrada y salida con España también lo hacen, pero es que puede haber vuelos que directamente nos estén pasando por encima. Fijar lo que he dicho, el corredor mediterráneo hacia Norteamérica o todos los países centroeuropeos y escandinavos que van a Sudamérica, pues obligatoriamente pasan y nos sobrevuelan a nosotros. Por lo tanto, estas cuestiones de soberanía y demás terminan no solamente en lo que es el registro de las aeronaves, sino que esto a su vez también viene coligado al tema de los seguros de responsabilidad por los daños que estas pueden causar. Ujú. Bien, pues en cuanto al espacio, la cuestión de soberanía ya os la he apuntado antes, ¿no? Es decir, los estados no tienen soberanía sobre el espacio ni los cuerpos celestes, ni, o sea, sobre los planetas, etcétera, ¿no? Luego, en cuanto a la jurisdicción, puede haber un estado de lanzamiento o puede haber varios. En el caso de que haya varios, solo uno de esos estados puede ser el de registro. Es decir, va a registrar el objeto espacial en su registro nacional. Por ejemplo, en España nosotros tenemos un registro nacional de objetos espaciales, donde apuntas una serie de características y toda esa información que nosotros hemos registrado, ¿eh? Que sería un poco el equivalente al registro que ha comentado Pablo en AESA, pues luego pasa a un registro internacional de Naciones Unidas. ¿Para qué? Para que todos los estados sepan dónde están los objetos que se han lanzado, si siguen en su vida operativa, dónde se encuentran, pues si quieres lanzar cerca de ellos, o bueno, pues si han dejado de estar en funcionamiento, si se han convertido en desechos espaciales que puedan causar un peligro por un choque a otros objetos, etcétera, ¿no? Por tanto, todos toda esa información debe de estar en los registros. No todo el mundo registra lo que lanza y es en lo que estamos, ¿no? Actualmente no sé si hay 90 estados parte de toda la comunidad internacional, por tanto, claro, conviene animar a que se siga registrando y luego... Por otra parte, bueno, pues el estado de lanzamiento que ha registrado en el registro es el que llevará la jurisdicción y el control. Jurisdicción y control sobre el objeto y sobre las personas que vayan a bordo, en caso de misiones espaciales tripuladas. En cuanto a la responsabilidad en derecho espacial, vamos a distinguir dos tipos de responsabilidad, que es la responsabilidad internacional que tiene el Estado per se, es decir, es una responsabilidad tanto propia como de aquellas entidades o empresas que pertenecen al Estado y que van a llevar a cabo actividades espaciales o una empresa que no sea no gubernamental y quiera un SpaceX de la vida. Bien, entonces ahí resulta que el, el Estado se tiene que garantizar que primero se cubran los mínimos daños posibles y en segundo lugar, si se cubren, que se resarza a las víctimas. Por eso es porque el Estado otorgará una licencia, pero a los operadores privados, el propio Estado no se auto va a dar una licencia, porque es una tontería, pero a las empresas privadas sí. Por tanto, ahí estará sujeto a esa licencia donde tendrás que acreditar pues, que el operador es fiable técnicamente, que tiene solvencia, que tiene experiencia, luego también pues, el proyecto que quiere desarrollar, ejemplos de casos donde pueda haber accidentes que él pueda tener y cómo lo solventaría, y luego en la mayor parte de los casos que pueda suscribir un seguro obligatorio. ¿Por qué? Porque en el caso de que haya un accidente, se cause un daño y esa empresa no tenga dinero con la que, o que la compañía de seguros por de repente quiebre, por lo que sea, entonces el Estado es el responsable de satisfacer esa indemnización.
Por tanto, el Estado se tiene que asegurar muy mucho de a quién le da la licencia y todos los requisitos. Y luego ya el Estado, una vez que haya abonado en su caso, entonces tendrá que repetir contra el operador y decirle, oye, yo he pagado esto por ti, ahora tú me lo devuelves. Hay estados, por ejemplo, que son muy potentes económicamente, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, lo que le dicen a la empresa es lo siguiente. Operador, no te preocupes, tú suscribe un seguro, que si a partir de 1,5 millones o 2 millones de dólares tú causas un perjuicio, todo eso que sobre hasta poder resarcir a la víctima completamente, te lo pago yo Estado. Pero claro, eso lo hacen los estados económicamente fuertes. Claro, en el caso de España, cuando salga la ley de actividades espaciales, pues bueno, me extrañaría porque no tenemos esa capacidad tan fuerte, que es muy buena, porque ayudas a la industria. Pero claro, también hay que tener una solvencia importante. Eso es la responsabilidad internacional. Luego tenemos otra responsabilidad que en español se llama responsabilidad por daños, pero en inglés se llama liability. ¿Eh? Entonces, esto es la responsabilidad por daños que viene regida por el convenio de 1972. ¿Por qué? Porque este convenio es mucho más exigente que cualquier responsabilidad internacional que exista. ¿Por qué? Porque las actividades espaciales son ultra peligrosas. Por tanto, el régimen jurídico que engloba el convenio sobre la responsabilidad pues es mucho más férreo, ¿no? Y entonces ahí vamos a distinguir, solo os voy a contar esto, porque claro, si no puede ser un poco. Entonces, se va a distinguir dos tipos dentro de la liability, dos tipos. Una responsabilidad absoluta por parte del estado de lanzamiento del operador, que eso es cuando el daño lo produzcas en aeronaves en vuelo o en la superficie de la Tierra. Entendemos superficie de la Tierra también, pues no solo tierra, terreno, sino marítimo, fluvial y todo lo que es superficie, ¿no? Y luego tenemos la responsabilidad por culpa, que eso sería cuando el daño se produce en el espacio ultraterrestre o en los cuerpos celestes. Es decir, por ejemplo, que un satélite choque contra otro. Por ejemplo, eso ya es con lo cual, ¿qué diferencia hay? Pues que en la responsabilidad por culpa, la otra parte debe de probar esa culpa. ¿Eh? Y luego, bueno, pues las legislaciones espaciales nacionales van a ser las que establezcan la obligatoriedad o no de un seguro. Normalmente en actividades normales al uso de lanzamiento de satélites, de tal, pues sí, claro, normalmente se pide una garantía financiera o un seguro, etcétera. Y luego hay otras legislaciones que también contemplan que, por ejemplo, pues pequeñas, digamos, misiones, como puede ser misiones universitarias, en las que, bueno, pues se lanzan satélites chiquititos, los picosatélites, nanosatélites, pues ahí hay veces que no te exigen un seguro. ¿Por qué? Porque realmente el aparatito es muy pequeñito y, bueno, pues cae hacia la atmósfera terrestre y nada, y se abrasa, no causaría daño, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de lo que cada uno pues estime en su propia legislación nacional. Luego, pasamos al tema de la seguridad, sostenibilidad ambiental y coordinación del tráfico. Entonces, Pablo, pues si quieres, empiezas un poquitín hablando de de la seguridad para pasar a la sostenibilidad, navegación aérea, aeropuertos y esa coordinación del tráfico aéreo. En la navegación aérea, Elisa, pues la seguridad siempre ha sido una máxima desde el inicio de las operaciones. Esta seguridad era sobre todo la seguridad operacional de cara a que la aeronave pudiera desarrollar sus operaciones de forma no accidentada ni en superficie. Cuando estaba en superficie, el hidroavión en este caso podía ser cuando ameriza o cuando aterriza sobre agua o también cuando desembarca a través de ruedas hacia una plataforma compacta, como cuando sobre todo está en vuelo también. Por lo tanto, esa es la parte que en inglés se diferencia con la denominación del safety, que en la nuestra, en el castellano, es más genérico. De aquí lo que ocurrió es que posteriormente, al darse cuenta de que, bueno, le podemos decir que OACI e IATA acertaron con su visión de que iba a ser el transporte aéreo global,
primer lugar dijeron internacional e intercontinental, pero realmente el transporte aéreo ha sido es el transporte aéreo global por excelencia. Pues los que querían atacar a la tranquilidad social, los grupos terroristas, bien por secuestro, bien por daños a la aeronave o a las personas que los ocupaban o a las instalaciones aeroportuarias o de navegación aérea, pues hubo que introducir la faceta de la safety, lo que es la prevención frente a ataques contra la aviación civil. Como derivada máxima de aprender de las dos, lo que hemos tenido es un auténtico éxito porque aumentando y creciendo el número de vuelos, de operaciones tanto de aviación comercial como de aviación general, lo que claramente hemos podido experimentar es que la siniestralidad no mantenía una proporcionalidad de a más vuelos, más accidentes, sino que a más vuelos, menos incidentes y menos ataques. Ciertamente el tema pues ha sido un éxito, todo el mundo reconoce que la aviación es el modo de transporte aéreo más seguro, aunque ciertamente al ser una actividad que se desarrolla fuera del entorno natural del ser humano, despierta recelos, miedos en algunas personas que tienen miedo a volar. Pero así todos, incluso estas personas son conscientes de que, bueno, de que hablábamos que en la aviación comercial estamos hablando, pues ha habido años de incluso tener prácticamente cero muertos. Hablo de años muy recientes y no me refiero a los años de baja actividad por la pandemia, pero podemos hablar de 8 o 9 accidentes a nivel mundial de al año, es decir, no más de 500 fallecidos y casi nadie es consciente de que, por ejemplo, en la carretera el número de fallecidos anual supera el 1,5 millones. Entonces, bueno, a mí realmente quizás si yo supiera esto y fuera consciente yo, lo que quizás me daría miedo es montar en coche. Pero bueno, ciertamente el coche lo entendemos como algo más natural y por lo tanto no me da miedo. Pero si decíamos que es global, pues en los conceptos de globalidad tenemos que añadir cuestiones. La sostenibilidad o la digitalización claramente son términos que van de la mano de lo que es la globalización. Y sostenibilidad no solamente la medioambiental, que es como en principio apareció como sostenibilidad ecológica, sostenibilidad de lo verde, sino que tiene que haber también una sostenibilidad social y una sostenibilidad económica, como se nos apunta desde la ONU con la Agenda 2030 y los objetivos del milenio. Por lo tanto, estamos ahí teniendo que ser, claramente somos el transporte aéreo global, tenemos que mantener el no contaminar, jugamos con una ventaja muy grande, la aviación lleva, ciertamente, se inició esto por un tema económico, no ecológico, pero desde los años 60 se está mejorando la eficiencia de los motores. Se quería que consumieran menos para poder tener un mayor alcance, pues poder llegar más lejos y también para poder abaratar los precios. Pero claro, ese menor consumo es también una menor contaminación. Los coches eléctricos llevan 10 años en ello y claro, hay que preguntarse muchas cosas todavía en 10 años, porque claro, el ciclo de ecologismo tiene que ser completo, no me vale con que el coche no emita humo. ¿De dónde se genera la electricidad de la que se alimenta? ¿Central nuclear, central térmica, diésel? ¿De qué? ¿Y qué ocurre? Cómo se fabrican las baterías? ¿Y qué se hace posteriormente cuando empiecen de forma masiva las baterías a tener que eliminarse? El ciclo tiene que ser completo. Yo considero que la contaminación es totalmente antiecológica y si yo quiero que mi hijo disfrute de un planeta, no me vale con que haya soluciones parciales. Las soluciones en un mundo global tienen que ser integrales. Son más complejas, pero tengo que mirar los ciclos enteros. Por lo tanto, los aeropuertos ahora mismo están con un reto que va incluso por delante de la aviación. Hay una de las facetas de la ecología que orientada en nuestro sector, que es la aviación, que es la descarbonización de nuestras actividades, que las aerolíneas han planteado el reto de ser neutras en emisiones de carbono para el año 2050. Los aeropuertos tienen puesto el reto, en el caso español, de serlo para el año 2030. Y eso es pasado mañana, eso es dentro de 5 años. Ciertamente los aeropuertos puede parecer que no emiten los gases en la atmósfera como lo emiten los aviones, pero los aeropuertos se dan desde los procesos de construcción, todos los servicios, todos los temas de depuración de agua. Imaginaos simplemente lo que tiene que ser un Madrid Baraja en cuanto a aguas residuales, aguas de restaurantes.
También me gusta, dentro de estos ejemplos que me gusta como impacto a mis estudiantes, les digo, ¿os imagináis dentro de lo que es gestión aeronáutica, llevado a lo que es el ecologismo, ¿os imagináis en Madrid Barajas cuántos rollos de papel higiénico se cambian al día? Y puede sonar a chiste, que no digo que no, lo hago como una provocación, pero tiene que ser auténticamente brutal. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo son esos residuos? O sea, busquemos el ecologismo, pero en sentido de mayúscula, con una cosa clara. Cualquier actividad y las actividades proecológicas también, por supuesto, cuesta. Ser ecologista cuesta, no es gratis. Tengo que asumirlo. Es ciertamente una obligación, pero cuestión también de tenerlo en cuenta. Yo quiero tener coches eléctricos, yo quiero tener aviones eléctricos, pues tengo que plantearme no solamente que no emitan CO2 y óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno a la atmósfera, el ozono troposférico. AENA lleva midiendo el ozono troposférico desde hace más de 30 años. Claro, aquí ahora nos damos cuenta en Madrid cuando nos cierran la movilidad y nos limitan a ir a 70 cuando es dentro de la M40. Ah, Pues bueno, algunos llevamos ya mucho tiempo en así ello. es. Entonces no es admisible que nos llamen terroristas ecológicos. Por lo tanto, la sostenibilidad y la ecología, y eso también afecta al hidroavión. Por supuesto, los hidroaeropuertos tendrán que ser sostenibles, tendrán que ser ecológicos, pues lo que es la parte que puede tener de electricidad mediante energías renovables, todo lo que es el riesgo de que pueda haber vertidos, pues tiene de hidrocarburos tiene que estar controlado y por supuesto sostenibilidad en la navegación aérea en los aeropuertos, sí, y en las aeronaves, por supuesto que también, y repito, desde los años 60 ya se está trabajando en ello. A efectos de coordinación de tráfico aéreo también es importantísimo. Hay que buscar una coordinación de todo el espacio aéreo, de todo el espacio que va juntamente con la parte contigua marítima, como anticipé antes, y lo que es nuestra parte superior, que sería el espacio ultraterrestre, y aquí ya cedo la palabra a Elisa. Bueno, pues nada, pasando al ámbito espacial. Bueno, pues en cuanto a la seguridad, pues sí, tenemos la safety, ¿no? Como ha apuntado antes Pablo, en nuestro caso, bueno, pues es aplicable al tráfico espacial, es decir, de todo lo que se lanza o que opera o que está, como por ejemplo la Estación Espacial Internacional, que bueno, o va orbitando alrededor de la Tierra, pero bueno, también a su vez otros satélites que están en órbitas y luego pues también aplicable a las infraestructuras, es decir, ya no solo las que estén en el espacio, como una estación espacial, en el espacio propiamente o en un cuerpo celeste, como la futura ILRS, que se va a colocar en suelo lunar, o la Gateway en órbita cislunar, sino también en cuanto a las infraestructuras a las que denominamos puertos espaciales, es decir, desde donde despegan. Luego también hay una protección frente a amenazas o interferencias, que es la security, y ahí, bueno, pues contamos, por ejemplo, con interferencias a satélites como el jamming o el spoofing, que te impide, te corta la señal de tal modo pues, que tú no puedes hacer desde tu satélite pues, tareas de observación o de telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Y luego también pues, las amenazas security que puedan tener los puertos espaciales, así un poquito en resumen. Y luego, pues es muy interesante toda la investigación de accidentes e incidentes espaciales. Nosotros en España teníamos las tres autoridades de investigación de accidentes e incidentes, que es la CIAIAC de aeronáutica, la marítima y la ferroviaria. Hace relativamente poco se han fusionado en una única autoridad. Y pues yo pensé, vaya por Dios, siguen estando estas tres, pero la espacial no. Y debería haber en Estados Unidos, por ejemplo, pues la FAA pues, sí que se encarga también de esta investigación de accidentes e incidentes, porque es importante, porque esta investigación realmente lo que sirve es para que en el futuro no vuelvan a ocurrir. Es decir, es como cuando antes Miguel nos estaba comentando, pues bueno, la importancia, ¿no? Bueno, de aquel ejemplo del hidroavión, bueno, pues es interesante saber cuáles son los motivos para que se tengan en cuenta para futuras, bueno, pues actividades y que no se vuelva a repetir, ¿no? La sostenibilidad ambiental
o medioambientales y muy importante, ya no solo en la propia Tierra, pues bueno, gases contaminantes, a lo mejor de cuando, bueno, pues lanzas un cohete o tal, sino también en lo que es la basura espacial, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque ahora mismo tenemos millones de desechos alrededor, orbitando alrededor de la Tierra. Esos desechos son etapas de cohetes que explotaron, restos de satélites, etcétera, choques que luego se han multiplicado esos desechos. Entonces, ¿qué sucede? Que en el espacio van a muchísima velocidad, ahora no me acuerdo los kilómetros por segundo que eran, de tal modo una pequeña, un pequeño trocito te puede agujerear un satélite, es que te lo puede estropear, o incluso en la Estación Espacial Internacional, ¿cuántas veces se han tenido que meter en las cápsulas de rescate por si acaso tenían que volver a Tierra porque estaban viendo que venían una serie de desechos que podían colisionar con la estación y claro, eso es muy peligroso, ¿no? Por tanto, ¿cuál es el problema? Pues que a mayor cantidad de desechos espaciales, pues es lo que alcanzaríamos lo que se llama el síndrome Kessler, es decir, unos fragmentos van chocando con otros y a su vez otros con otros y otros con otros, de tal modo que al final no podríamos utilizar el espacio. Porque no podrías lanzar, porque según lanzas ya te vas a chocar. Por tanto, todo eso lo están teniendo en cuenta los estados, unos más que otros. Por ejemplo, en la Agencia Espacial Europea, pues a nivel europeo, sí que estamos con una regulación, la verdad que importante, los contratos que hace la Agencia Espacial Europea se tienen en cuenta desde que tú empiezas a diseñar un satélite, por ejemplo, una sonda, desde que empiezas a diseñarla ya tienes en cuenta que posteriormente no haya fracturas en órbita, que no haya explosiones accidentales, que cuando termine la vida útil de ese satélite, pues tenga un repuesto de combustible para elevarlo a una órbita muy, muy alta, cementerio, que tardaría en caer cientos de años, o bien dirigirlo hacia la atmósfera terrestre para que se abrase y no se mantenga en órbita. Luego, bueno, pues hay otros tipos de proyectos como el camión espacial y todo esto como para ir recogiendo basura, ¿no? Pero en principio eso sí que es importante. Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea pues está promoviendo lo que llama la Zero Debris Charter, ¿no? La carta cero desechos para, bueno, pues también el 2030, que veremos a ver si se consigue y si no, pues bueno, siempre pensamos en el 2050, ¿no? Pero es un tema sumamente preocupante. Y luego, sostenibilidad para los cuerpos celestes, pues son interesantes las directrices del COSPAR. El COSPAR pues es un conjunto es una organización entonces, que está conformado fundamentalmente por científicos y ahí te van a decir en los planetas o en los cuerpos celestes qué medidas tienes que tomar según ese cuerpo celeste y según la actividad que tú hagas, lo que le puede afectar. Y luego, sobre todo, la máxima protección es cuando tú vuelvas de una expedición del espacio. Cuando veis que los astronautas regresan a la Tierra, pues están un periodo en aislamiento. Porque, claro, pueden traer gérmenes, pueden traer cosas que luego, claro, pues en tierra pues se difundan y tal, ¿no? Y los equipos y todo se esterilizan y, en fin. Entonces, luego, en cuanto a la gestión del tráfico espacial, pues viene muy, muy relacionado con los desechos espaciales. Entonces, bueno, pues la Unión Europea pues ha definido esa gestión del tráfico como aquellos medios y normas para acceder al espacio, llevar a cabo actividades y regresar de forma segura, sostenible y protegida. Entonces, también va a incluir las actividades de conocimiento del medio espacial, lo que denominamos la Space Situational Awareness, es decir, lo que es la vigilancia y seguimiento espacial de los objetos, el pronóstico del clima espacial y vigilancia de los objetos cercanos a la Tierra, es decir, todo lo que son asteroides, sobre todo los potencialmente
peligrosos. Por supuesto, hay que tener en cuenta una reducción de esos desechos, la gestión de las órbitas y el espectro radioeléctrico, y luego el ciclo completo de vida de las operaciones espaciales, es decir, desde el lanzamiento hasta el final de su vida útil, ¿no? Entonces, luego hay un tema que, bueno, ya se enlaza un poquito más con la parte aeronáutica y es, bueno, pues el peligro que existe cuando reentra un objeto espacial. En cuanto ya no que te caiga y te cause un daño, sino también atraviesa primero el espacio aéreo, porque claro, es la capa inmediatamente inferior. Entonces, hubo bueno, alguna vez ha habido alguno más, pero hubo hace no mucho, pues un año escaso, así, pues iban a una expedición los chinos en su estación espacial Tiangong. Entonces, bueno, pues resulta que uno de los cohetes pues se le desprendió una parte, ¿no? Entonces, claro, reentraba, reentraba a tierra a muchísima velocidad, tenía el tamaño suficiente para no desintegrarse en la atmósfera y entonces habían calculado perfectamente, o sea, tenías fotos de la Agencia Espacial Europea, cómo ellos habían calculado exactamente toda la trayectoria hasta que cayera. Y claro, resulta que España entra dentro de esa trayectoria desde la Tiangong, que claro, es para que se te pongan los pelos de punta, porque dices, Dios mío, que tengan cuidado porque es que estamos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que inmediatamente se notifica y se dice, oye, Eurocontrol, que es que va a entrar tal. Entonces, automáticamente vamos, se le dio información a Enaire y Enaire, ¿qué hace como gestor del tráfico aéreo? Decir, paramos vuelos, porque claro, no podemos estar. O sea, es lo que se llama el rate cero, ¿no? El rate cero, escrito. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que dices, paralizo vuelos, que pase la parte esta del cohete chino, que veremos a ver dónde caerá, pero por lo menos no, ¿sabes? No dices, no, yo sigo volando aviones y bueno, a ver si hay suerte. Claro, no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, pues hay, por ejemplo, es un caso muy práctico de cómo también la gestión del tráfico aéreo y espacial tiene que estar muy coordinada. ¿Mm? Y bueno, pues ya pasamos al bloque de infraestructuras. Por tanto, bueno, pues en cuanto a las infraestructuras que pueden interesar a los hidroaviones, pues cuéntanos un poco qué diferencia hay entre un aeródromo y un aeropuerto, si el aeródromo es también una hidrosuperficie, es decir, cómo se considera jurídicamente. Bueno, pues un poquitín cómo está esto. Un momentín antes de esto, únicamente decir en hilo a lo que comentabas del satélite chino, era el segundo en poco tiempo, en pospandemia ha habido dos casos de China Es y que, el segundo en concreto sobrevoló y cruzó la península y hubo que cerrar el aeropuerto de León en concreto porque había riesgo de que pasó por la vertical. Pasó a gran altura, cayó al final del Índico, pero claro, es un objeto no controlado. Tú no puedes controlado, más o claro. menos prever la trayectoria, pero no sabes si en algún momento, por cambios de viento, por la Claro. combustión que pueda tener de una forma o de otra, puede precipitarse antes o después de la trayectoria sobre la vertical que tienes calculada. Por lo tanto, esto nos estaba llevando a lo que decía antes, el tema de la globalización nos está metiendo cuestiones que son complejas y que son múltiples. Y en ese sentido, la aviación, siendo un acierto, la safety, la security, de hecho ya estaba ampliando el concepto seguridad y a mi criterio como mínimo a dos aspectos más. Uno que ya se contemplaban en los planes de emergencia aeroportuario, que era la atención de emergencias sanitarias por altos contagios y por pandemias. Después de tener la COVID-19, creo que a nadie hace falta que se le explique qué es esto y que ciertamente el COVID, pues a través de la aviación se propagó y la propia aviación también sirvió para llevar equipos de emergencia y de asistencia sanitaria de las vacunas. La globalización tiene cuestiones positivas y cuestiones negativas. Hay que potenciar las positivas y se contraria de las otras. Y después el siguiente aspecto es precisamente en la globalización todo el tema de la transformación Espera, Pablo, digital.
espera, Pablo, un segundo. Como se está oyendo eco de alguien, aseguraros todos los que estáis aquí en línea que tenéis muteada El vuestra micrófono. pantalla, sí, vuestro micro, porque es un poquitín incómodo. Ya. Comentaba que si la transformación digital es consustancial también como la sostenibilidad a la globalización, pues todo lo que es la potencia informática implica vulnerabilidades de ciberseguridad. Y un poco lo que apuntaba Elisa, seguramente que un terrorista no va a tener medios como para atacar un satélite, pero a través de las telecomunicaciones o a través de virus informáticos, por supuesto que lo puede hacer. Por lo tanto, la globalización tiene eso. La aviación estaba en el buen camino de considerar la seguridad un espectro amplio, pero hay que hacerlo más amplio todavía. Safety, security, sanidad ciberseguridad. Y correlacionar lógicamente ya lo que es la aviación con el espacio. Pasando al siguiente capítulo que tenemos para debatir, y voy a compartir pantalla, pues teníamos aquí en este caso, a ver si me deja, si me tapa el... Ahora. ¿Me confirmáis que estáis viendo una pantalla del Ministerio de Transportes Sí, y sí, Movilidad? Pues sí. aquí se nos define lo que es un aeródromo. Vamos a empezar por complicar el tema. Vamos a hacer un trabalenguas. Todo aeropuerto tiene un aeródromo, pero no todo aeródromo es un aeropuerto. El aeródromo es una superficie de tierra o de agua, como veis que indica aquí el propio ministerio, con todas sus instalaciones y equipamiento preparado para acoger las operaciones de las aeronaves, para acoger sus aterrizajes, despegue, estancia y los servicios directamente aeronáuticos. Aeropuerto tiene una parte de aeródromo, pero además tiene unas instalaciones permanentes para atender la aviación comercial. Esa es la diferencia. Por lo tanto, todo aeropuerto tiene un aeródromo, pero no todo aeródromo tiene un aeropuerto. Dentro de lo que es el uso que se da al aeródromo, podemos considerar el uso público, es decir, aquel que la propiedad o quien tiene encargada la gestión por parte de la propiedad va a atender vuelos comerciales. Y esto está diferenciado de lo que es la aviación general. Los vuelos comerciales son aquellos que se realizan con una contraprestación económica por llevar algo o a alguien de un punto determinado a otro. Hay una actividad económica, pero por el transporte de algo o de alguien, de un operador aéreo a alguien que contrata. Por lo tanto, todo lo que no esté ahí va a ser lo que llamamos aviación general. Por ejemplo, la aviación general son los trabajos agrícolas, los trabajos fotográficos, la formación de tripulaciones, la aviación corporativa, porque la corporación traslada a sus personas, pero no paga a nadie, es su propio avión, es decir, los vuelos privados, por así decirlo. Y algunas veces pues hay dudas de lo que es la ejecutiva, la corporativa, el aerotaxi. El aerotaxi, por ejemplo, se confunde, pero claramente no es una aviación general, se paga porque me lleven de un sitio a otro. Esa es aviación comercial. Y los que no son de uso público son aeródromos que son de uso restringido. Son para quien la propiedad quiere que lo use, para él mismo, para quien él determine. Un caso muy claro puede ser, por ejemplo, el tema de los aeroclubs. Son vuelos que en este caso no son de aviación comercial, es gente que hace aviación deportiva y que está autorizado para los socios de ese aeroclub o de aeroclubs que tengan acuerdos para poder hacerlo. Aquí entramos ya con los helipuertos de uso restringido y demás, y por lo tanto el aeródromo dedicado a las operaciones de los hidroaviones, el hidroaeródromo podríamos llamarlo, lógicamente, pues podrá tener las dos características. Podrá ser de uso público, si se dedica a la aviación comercial, o podrá ser de uso restringido, si es para la aviación general. Un matiz importante en este punto y momento es que, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, y España aquí fue un poquito por delante de la Unión Europea, para los aeródromos que sean de uso público, que tengan unas determinadas características operacionales, tienen que contar con un permiso de la autoridad aeronáutica que se llama certificación. La certificación de aeródromos se hace en base a un manual que redactó y publicó OACI.
y que marca unas características generales a satisfacer para garantizar que la seguridad operacional está dentro de unos límites aceptables. Nadie puede garantizar la siniestralidad cero, pero ciertamente hay cuestiones que son muy evidentes y se recogen aquí. Ese, aquí tenemos, se traspuso mediante un Real Decreto que podéis ver en la parte inferior, el 862 del 2009, que es, ya digo, anterior al reglamento que rige ahora mismo en toda Europa, que es el 139 del 2014. Y nos indican una cuestión curiosa, porque dicen que tienen que ser todos los aeródromos de uso público, es decir, con vuelos comerciales, tienen que estar certificados, y nos hablan de dos letras, dos apartados. Que tengan una pista pavimentada de 800 metros o más. En el caso del hidroavión no aplicaría, porque no es una pista pavimentada, o que se utilicen exclusivamente para helicópteros. Es decir, en este caso, la certificación de aeródromo aplicada a los hidroaeródromos seguramente quedarían no en el estadio de certificación por norma, sino quedarían en el siguiente estadio, que es el de verificación, que es una certificación, vamos a llamar light, más ligera. Pero sí es importante este carácter porque al meter el término de pista pavimentada, claramente estaría dejando como instalación aeronáutica a verificar por la autoridad aeronáutica. Los requisitos serían menores. ¿Qué es lo que ocurre con la diferencia con el aeropuerto y el hidroaeródromo o el hidroaeropuerto? Pues que hay otras cuestiones que también no solamente la certificación hay que tener en cuenta, y la certificación se entra a ellas, que es por ejemplo todo el tema de servidumbres. ¿Qué obstáculos, qué fijos o móviles hay en el entorno? Si yo estoy aterrizando en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, pues tengo un espacio de mar tranquilo para poder tomar tierra, pues estará delimitado con unas balizas, con unas marcas, y ahí podré realizar mi operación. Pero tendría que tener en cuenta las servidumbres aeronáuticas que pueda haber, lógicamente, tanto las operacionales de que no haya obstáculos como las radioeléctricas para que no haya interferencias con los equipos de la navegación aérea, como en su momento, y dependiendo de dónde sea, podría también que estar afectado a las servidumbres acústicas, de cara a compatibilizar la convivencia de los ruidos que generan las aeronaves en sus trayectorias, sobre todo más a nivel cotas más bajas, con los entornos vecinales que pueda haber. Por lo tanto, aeródromo, aeropuerto, uso comercial, uso de aviación general. Certificación, en este caso seguramente se podría quizás no ser obligatorio, y entraríamos a lo que es la parte de verificación de las autoridades aeronáuticas. La autoridad aeronáutica que tendría que hacer la verificación, lógicamente, es AESA, sería que tendría que hacerlo, salvo que por tema de competencias estuvieran dentro del ámbito autonómico, y entramos a una de las cuestiones que en los grupos previos he visto que se está debatiendo de forma profusa. Aquí la ley, repito, lo deja muy claro para el tema de los certificados de aeródromo o de hidroaeródromo en nuestro caso. Lo que ocurre es que me surgen una serie de dudas importantes, que es lo que creo que está trabajando aquí, de quién es la autoridad administrativa competente, si la de rango nacional, que hubiera sido en el caso de ser certificados clarísimamente, o la autonómica, dado que la estatal quedaría fuera del marco en este caso. Ya aparte de como diferencia de las características que hemos indicado que puede ser importante, pues un poco haciendo historia, como ya hubo un anticipo cuando estuvimos viendo el tema de compartirlo, pues estamos justamente en puertas de varios centenarios. La aviación empezó, según quien te lo cuente, en el 2003 o en el 2006. Depende de quién te cuente la batalla, te la cuentan los americanos o te la cuentan los franceses y brasileños. Unos dirán que fueron los hermanos Wright, otros te dirán que eso fue Santos Dumont. Pues bueno, yo no voy a quitar mérito a ninguno de los tres, ni a los dos hermanos Wright ni a Santos Dumont. Para mí, los tres son personas a tener presentes. La diferencia, ciertamente, que los americanos muchas veces no nos cuentan, es que el avión de los hermanos Wright no tenía capacidad autónoma para despegar. Tenía que estar montado sobre unos rieles y no tenía una capacidad de movilidad propia autónoma como sí lo tenía Santos Dumont. Pero repito, no voy a quitar mérito ni a unos ni al otro. Para mí son los tres importantes. Y a partir del año 2014, esos aerochiflados, esos aerotrastornados
que volaban vocacionalmente más o menos, se crea la primera aerolínea en Estados Unidos. Un poquitín antes, no se sabe bien en qué momento tuvo que haber alguien que hizo los primeros vuelos comerciales, que serían similares a un aerotaxi. Eran aviones pequeños, con muy poquita capacidad, pero que salvaban distancias que en el caso de Estados Unidos se daban casuísticas en las bahías de San Francisco o de Los Ángeles, o en el caso de Florida, que por tierra implicaban recorridos de días y que se podían hacer en vuelos cortos de poco más de media hora. Ahí tuvo que nacer como concepto de aerotaxi. Yo te llevo a cambio de que tú me pagues. Era ciertamente una aviación comercial que luego los estados se dieron cuenta de su valor estratégico por algo que ya no usamos, que es el correo, y empezaron a subvencionar líneas postales, se dieron cuenta de que esto se convertía en algo ya internacional y crearon las compañías de bandera y a partir de aquí pues hemos llegado hasta acá. El hidroavión pues tuvo un impacto severo como ocurrió con todos los aviones de hélice inicialmente, y es que en la década de los 50, al llegar los aviones a reacción que se consolidaron en los 60, casi desaparecen. El reactor se comía todo. La aviación regional, que es la aviación inicialmente de transporte aéreo y que son los embriones de por ejemplo, Iberia va a cumplir el centenario en el 27, con un Robach Roland entre Madrid y Barcelona, pues eran aviones de hélice, pero prácticamente se extinguieron y únicamente se salvaron porque en el año 64 apareció el Turboprop, que era con una hélice, pero era una turbina. Entonces el hidroavión le pasó algo, cayó en la decadencia, en el desuso, porque históricamente ya tenéis aquí el vuelo del Plus Ultra. La hidroaviación era muy empleada por todos los estados y de hecho España, el ejército español, que deriva, el ejército del aire, deriva sobre todo de tanto del ejército de tierra como el de la marina, pues empleaba el hidroavión con profusión. De hecho, el Mar Menor, el aeropuerto de San Javier, era base de hidroaviones. Melilla, los primeros transportes aéreos eran con un hidroaeropuerto. No había aeropuerto en Melilla. Por lo tanto, el hidroavión ha tenido una utilidad, tiene una razón de ser que se mantiene en la historia y que, como se apuntaba, puede ser que unos vehículos que sí son más novedosos, porque el hidroavión no es novedoso, el hidroavión nos viene acompañando desde el principio de la aviación, son los eVTOL, los vehículos de despegue vertical, que son drones que están llamados a no estar tripulados. Pues el hidroavión puede ser que se beneficie de, igual que los turboprop mantuvieron la aviación regional, puede ser que el hidroavión se beneficie de los eVTOL en cuanto a que ha habido que hacer libros blancos, ha habido que unificar normativa, ha habido que poner a todos los elementos de la cadena del valor del transporte aéreo o de la aviación, fabricante, proveedores de servicios de navegación aérea, gestor aeroportuario, servicios de asistencia en tierra, ha habido que alinearlos todos ellos. Igual que ese pasito que se ha dado ya por la parte de la movilidad aérea urbana, en este caso puede ser que el hidroavión se beneficie y le sirva para resucitar, quizás sin darse cuenta de ello. Y bueno, pues incluso igual que el hidroavión tiene su mercado nacional, tiene su mercado incluso internacional más que aquí en España, puede ser que también podamos tener vehículos eVTOL que aterricen, en este caso, americen o tomen tierra, en este caso tierra como superficie, en superficie de agua. Por lo tanto, estamos ya en algo que es real, porque como también os anticipaba, aquí tenéis, esto es totalmente moderno, es un avión que ha sido certificado ha conseguido el certificado de aeronavegabilidad por parte de China en mayo de este año, que lleva 7 o 8 años de desarrollo y que es un cuatrimotor. Es un cuatrimotor de casi 40 por 40, 36, 38 me parece que son las dimensiones que tiene. Y estamos hablando de un vehículo que está diseñado tanto para operaciones de antiincendio como para salvamento marítimo. Y claramente esto nos demuestra de que el hidroavión tiene cabida, de que tiene sus usos, de que tiene prestaciones que la sociedad necesita y que incluso la aviación comercial a esta escala o a escala más pequeña puede encontrar rutas defendiendo su sostenibilidad. Puede haber sitios de difícil acceso que el llegar por otro medio de transporte o la infraestructura que habría que generar puede ser mucho más dañino al medio ambiente que las operaciones de la hidroaviación. Por lo tanto, a un mal un remedio. Aprovéchense el tema de la movilidad aérea urbana y puede ser que sea el renacer y la segunda juventud del hidroavión. Sí, yo creo que sí, porque además el hidroavión es ecológico.
Es decir, que eso además lo trataremos en el libro blanco, pero sí, ¿no? La verdad es que es una opción magnífica, no cabe duda. Has terminado, Pablo, este apartado, Sí, ¿verdad? correcto. Bueno, pues vamos a ver en cuanto a las infraestructuras, digamos, terrestres, pero vinculadas con el espacio, es decir, lo que llamaríamos puertos espaciales, pues claro, al estar en tierra, pues están sometidas a la legislación del estado donde se encuentre. ¿Qué tipos podemos tener? Bueno, pues las tenemos terrestres propiamente, ¿eh? Aunque siempre se buscan que estén al lado del mar, porque en el caso de un lanzamiento fallido es mejor que caigan al mar que no, pues en zonas pobladas o etcétera, ¿no? Entonces, pues tenemos la conocidísima Cabo Cañaveral, Baikonur en Kazajstán, Kourou, que es desde donde lanza la Agencia Espacial Europea en la Guayana Francesa. Tenemos otras que pueden ser marítimas, como los proyectos del Sea Launch o de la Odyssey Platform. Y luego podemos tener otra variante que es las aéreas. Es decir, no es una infraestructura en sentido estricto, pero se lanzarían desde un avión. Es decir, sobre un avión se coloca ese vehículo espacial y de ahí ya el vehículo espacial despega hacia el espacio y el avión convencional vuelve a aterrizar, ¿no? Eh, ¿Cómo denominaríamos o qué características tendría un puerto espacial? Pues básicamente es considerado como una infraestructura crítica. Ya sabemos que las actividades espaciales son ultra peligrosas y por tanto, pues es una infraestructura de esta naturaleza. El que quiera ser operador de un puerto espacial tendrá que tener una licencia también, es decir, puede ser un operador de un satélite o de una infraestructura en tierra. Si, teniendo siempre unos principios claros, que es el de no atentar contra la seguridad y la defensa del Estado, por ejemplo en España, ¿no? Luego establecer un plazo de vigencia de la licencia, por ejemplo, decir, bueno, pues no superior a 20 años, como así lo ha establecido la ley sobre actividades espaciales en Australia, tener las aprobaciones medioambientales necesarias para esa construcción, como también pasará en los aeropuertos, ¿verdad, Pablo? Todas esas aprobaciones medioambientales pues son necesarios, no causar daños a la salud pública ni a la propiedad, un seguro, porque también pueden tener problemas dentro de sus actividades. Y luego también se prevé, por ejemplo, en el caso de la ley australiana, un oficial de seguridad del lanzamiento. Es decir, y este va a poder entrar dentro de la instalación para supervisar cualquier objeto espacial que esté allí previo a su lanzamiento y también pues cualquier cuestión que él requiera información sobre cualquier cuestión que él vea que puede afectar a esa seguridad y por supuesto bajo unos estatutos que regirán a priori, que regirán este tipo de instalación. La infraestructura, pues prevemos que va a ser bastante similar a la de un aeropuerto o un aeródromo, es decir, habrá una zona de pasajeros, una plataforma de lanzamiento y áreas de preparación de vehículos, control de la misión y comunicaciones, almacenes de combustible, zonas de aterrizaje o amerizaje, en caso de que sean vehículos reutilizables y luego, bueno, pues pistas, instalaciones experimentales, centros y equipos de capacitación de astronautas en su caso y cualquier otro tipo de instalación que se requiera, ¿no? Luego también existe una dependencia física, como lo es en el ámbito aeroportuario, por ejemplo, con otros modos de transporte, por ejemplo, pues con aeropuertos o puertos marítimos o estaciones de tren, es decir, para que también esos pasajeros tengan una conexión desde tal. España, bueno, pues sí que hay proyectos para poner puertos espaciales en nuestro territorio y bueno, en el momento en el que se apruebe la ley espacial española, entonces ya los operadores podrán solicitar pues el poder poner en funcionamiento este tipo de infraestructuras.
Bueno, Miguel, pues yo creo que hasta aquí hemos dado un poco de repasito general y ya, bueno, pues tú dirás. Estupendo, muchísimas gracias, eh, Elisa y Pablo. Realmente tengo que decir que me quito el sombrero que no llevo ante vosotros dos, porque realmente ha sido una hora que yo he estado disfrutando, de verdad. Muy, muy, muy interesante. O sea que gracias por todas vuestras intervenciones. Y voy a abrir un poco la tertulia con la primera pregunta. Has tocado de una manera el tema de los residuos que hay en el espacio. Era una pregunta que yo te quería hacer y si nos pudieras ampliar un poco más, ¿qué solución hay para estos residuos? Porque realmente tantas cosas que hay por ahí arriba que es un peligro para los nuevos satélites que se están lanzando y que hay ahí. Has dicho lo de retornar a la Tierra, sí, pero entonces traemos la basura a la Tierra. No sé, Hombre, lo veo un problema grave. sí, no, el problema es muy grave, ¿no? Entonces, primero lo que hay que concienciar es que verdaderamente todos los estados de la comunidad internacional pues pongan los medios necesarios para no generar más. O sea, ese es el primer punto, la no generación de más. Lo que hay ahora ya veremos cómo lo quitamos, pero de momento es la no generación. ¿M? Por tanto, ahí, por ejemplo, Europa, como os he comentado, en la Agencia Espacial Europea, pues sí que tiene unos controles muy férreos para esa no generación de más desechos, pero claro, no todo el mundo pues tiene la capacidad, porque como dice Pablo con muy buen atino, es que ser sostenible cuesta mucho dinero. Entonces, claro, si tú tienes a un equipo de ingenieros y empresas que tienen que estar velando porque luego tengan que tener en cuenta que ese satélite tenga que tener una parte de fuel para que al terminar su vida útil se vaya a una órbita cementerio que está a muchísima altitud o hacerla reingresar en la atmósfera terrestre, pero porque se abrasa dentro de la atmósfera, no para que nos caigan los cascotes encima. Entonces, claro, ya como el peso, o sea, cuanto más pese un objeto espacial, más cuesta su lanzamiento. Entonces, claro, el hecho de dejar el fuel metido en el satélite es mucho más costoso, porque ¿qué hacían antes? Gastamos el depósito. Gastamos el depósito, nos quedamos a cero y luego ya, pues que quede el satélite por ahí dando vueltas y si cae, cayó. Entonces, claro, no puedes hacer eso. Dices, no, mira, hijo, te va a costar más dinero, pero tienes que dejar ahí un combustible suficiente para que cuando esto ya no funcione, quitártelo de en medio. ¿Sabes? Entonces, claro, eso cuesta dinerito. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues Estados Unidos sí, porque es potente, Japón, en fin, pero claro, hay otros estados que a lo mejor no tienen economías más fuertes y que también quieren lanzar. Y entonces dicen, ah, mira, nosotros lanzamos como sea, pero el caso es que nosotros queremos tener nuestro propio sistema de observación o nuestras propias telecomunicaciones. O entonces, claro, ese es el problema. Porque claro, si los más potentes, vale, nos gastamos dinero en hacerlo bien, pero que los demás también pongan de su parte. Y entonces eso es lo principal. A nivel internacional no tenemos un convenio, porque los convenios son latosísimos, largos en el tiempo, la gente no se pone de acuerdo. Entonces lo que hay son unas directrices internacionales. ¿Vale? En las cuales no son de obligado cumplimiento. Aquí la única obligación es que en el contrato que tú vayas a firmar figure todo eso. Por ejemplo, todos los contratos de la Agencia Espacial Europea, pues ya te van a pedir una serie de requisitos. Si los cumples bien y si no, no lanzas con ellos. ¿Vale? Entonces, eso sí, pero claro. Luego, el tema de qué hacemos con lo que hay ahora, por rezar, Miguel, porque claro, hasta que no se ponga en que, claro, vete tú a saber si luego eso es rentable, porque claro, las empresas son empresas porque quieren ganar dinero. Entonces, claro, está fenomenal lo del camión de la basura espacial, ¿sabes? Que vaya por ahí, tal, o con unas redes que vaya enganchando, pero ¿quién paga eso? Porque va a ser rentable.
Sí, amigo. sí. O a lo mejor la otra opción es decir, fenomenal, tú vas a lanzar. ¿Vale? Entonces, si no tienes un sistema, o aunque lo tengas y te falle, pues mira, puedes decir, pues pago un seguro extra, por ponerte un ejemplo, ¿eh? Pago un seguro extra y ese camión espacial que a mí ha hecho la empresa Patatón, pues va a ser el que se encargue también de recoger, o sea, como las tasas de las basuras, que encima no las han subido en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues, pues un poco vamos, es decirlo así un poco a lo loco, ¿no? Porque realmente, claro, sí que hay proyectos de estudio, pero claro, poner luego son funcionamiento y claro, ir recogiendo gratuitamente, porque claro, a lo mejor hay determinados satélites que se sabe esos pedazos de quién son, pero ¿y los que no se sabe? O sea, ¿quién paga eso? ¿Que voy yo recogiendo porque sí? Claro, y entonces, ahora lo fundamental es no generar. Ya con Exacto, esto exacto. vamos funcionando. Estupendo, Elisa. Bueno, si hay alguien Pablo, sí, que Pablo quiere hacer quería. una pregunta, Me gustaría, me sí, gustaría, me gustaría, Miguel, añadir una cosa a lo que estaba indicando Elisa. Es ciertamente complicadísimo el tema de recogida de los desechos actuales, por eso lo que se puede hacer es evitar que vaya a más. Y es complicado, pero hay precisamente un ejemplo comparable y es mucho más fácil de recoger y no hay voluntad y que sería aplicable al hidroavión precisamente. De los aquí presentes, ¿alguno ha oído hablar del séptimo continente? Fernando, veo no. que asiente. Y estaríamos en una casuística que afectaría muy directamente al hidroavión, muy directamente, Fernando, ¿verdad? El séptimo, no se te escucha, Fernando. El séptimo continente es un mar de basuras enorme, del tamaño de mayor que Francia entera, que está en el Pacífico. Basuras y desechos, casi todos que provienen del sudeste asiático, todo lo que se está fabricando que viene por barcos para acá y que se embalsa, con embalajes y demás, que no hay ninguna cautela en los procesos productivos ni de fabricación y que todo termina en el mar. Y hay una isla brutal, pero brutal, y ahí sí se podría recoger, porque ahí no tienes el periodo que te impacte un fragmento a 200 por hora y te taladre. No, no, está flotando y no hay voluntad de recogerlo. Ujú. Bueno, pero un Fernando, momento, Pablo, aunque lo recojas, ¿qué haces con todo eso? ¿Lo pues, quemas o pues cómo desaparece? lo tienes que gestionar, Ya, pero es que arriba es que no va a ser posible cogerlo. no, no, Exacto, no, exacto. Es ya, así.